Sánchez Cordero, profesora de la facultad, investigador del Instituto de Ecología, investigador del Instituto de Biología, y la doctora Tania Escalante, el doctor Eric García Trejo y yo, que somos los editores y que vamos a hablar lo menos posible. A mí no quiero explicarme demasiado, pero creo que lo que me gustaría destacar es que este es el primer libro, el primer manual de prácticas para una materia del nuevo plan de estudios, ¿no? Entonces, no sé si todos saben, pero desde hace un semestre y medio, tenemos un nuevo plan de estudios y este es el primer manual que tenemos. Entonces, ojalá en los presentes o algún otro que no esté acá se anime a escribir algún otro o algún otro tipo de materiales, ¿no? La idea también es entusiasmarlos con estos libros nuevos que tienen estos formatos un poco ya no tan tradicionales. Bueno, directamente este libro no está impreso en papel, es un libro digital y tiene guías y tiene cosas para que los estudiantes trabajen, ¿no? Entonces a lo mejor no les gusta a ustedes en particular la biografía o no les interesa, pero la idea del libro, de su formato y de estas cuestiones les puede resultar interesante para otros libros de otras materias y ojalá en algunos años tengamos una cantidad importante de libros para las materias de este nuevo plan de estudios. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Marta. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo en primer lugar quiero agradecerle al doctor Juan José Borrone, a la doctora Tania Escalante y al doctor Eric García la invitación de estar aquí, pero también quiero felicitarlos por esta obra que realmente cuando la hojeé, porque no la he leído toda, me impresionó mucho. Es uno de los materiales docentes que como bien lo dijo Juan José, es para el nuevo plan de estudios, pero que abarca muchos temas. Es una obra en la cual participaron, y me impresionó, 106 autores y tiene alrededor de 137 prácticas y es un trabajo formidable. También felicito mucho a los autores que participaron porque esto permite que en la Facultad de Ciencias y en la UNAM siga esa tradición académica que es la producción de textos docentes para fomentar a nuestros estudiantes, en primer lugar, ese eje de enseñanza-aprendizaje que es tradicional en todas las instituciones donde se enseña, donde se encuentra la docencia, y también permite que los estudiantes tengan materiales en los cuales pueden encontrar información desde la más básica, conceptos, programas, en un mismo tema tener diferentes tipos de prácticas para que se puedan aplicar de diferente manera y se explique de diferente manera. Entonces, es una manera muy sencilla, muy práctica, de tener una información inmediata. ¿Y esto qué es lo que permite? Al igual que muchos textos de docencia en la universidad y en la Facultad de Ciencias, es de que los estudiantes puedan adquirir ese conocimiento, ese eje enseñanza-aprendizaje de una manera muy clara. Algo que a mí me impresionó y que lo comenté hace un momento es de que en Plaza Prometeo, que es el lugar donde adquirimos nuestros textos, ya sea libros, en este caso manuales, que a veces la palabra manual, y desde la última vez que hicimos un libro también, nos comentaban que manuales es como que semejante a lo que utilizamos cuando compramos una licuadora y lo vemos. No, en este caso no es así. Esta es una obra muy importante, que esa palabra manual queda muy reducida y yo quisiera ponerlo como lo comentaron en el título, Biogeografía Práctica. Es un libro en el cual podemos encontrar información que nos da ideas teóricas, pero también ideas prácticas. Y en esta idea de la Facultad de Plaza Prometeo, de que hay 62 manuales o 69 manuales que se produjeron en la Facultad de Ciencias, 32 de ellos son de biología. Esto ya les puede dar indicio acerca de la importancia de la producción de textos docentes para apoyarnos en nuestra docencia. Yo como profesora estoy completamente convencida de que un texto docente es sumamente importante porque nos permite tener, por una parte, esas ideas teóricas, pero también la práctica, y
algo que quisiera comentar es de que me sorprendió que la mayoría de los autores de biogeografía práctica fueron formados en la Facultad de Ciencias, y hay algunos que también son de otros países, pero que tienen una línea directa con los docentes de la Facultad de Ciencias, y eso es sumamente importante. Nos habla que precisamente en la facultad hay una tradición docente que se enmarca propiamente como objetivo a los estudiantes. Nuestra tarea como docentes es tener a los estudiantes atrapados, y creo que este libro nos da esa oportunidad de tener a los estudiantes atrapados e interesarlos en este nuevo plan de estudios, que uno de los objetivos es que, ya lo hemos mencionado muchas veces, es que se enamoren de este plan de estudios. Y un libro como este, que me permití comparar con el libro de biogeografía, el manual de biogeografía pasado del 2007, y el de ahora es completamente diferente, tanto de tamaño, 72 prácticas de ese libro a 137 prácticas en ya nos habla precisamente de la generación de conocimiento que ha habido de los profesores en sus líneas de investigación, pero también nos habla que la forma de enseñanza ha cambiado. Y ha cambiado también porque nuestras generaciones de estudiantes han cambiado. Entonces, que en este libro no solamente sean ideas, sean conceptos, también sea práctica, pero también tengan, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, esos iconos de seguir, de que si es sencillo, si es una práctica más complicada, si es más difícil, y que si tiene algunos archivos adjuntos que podamos utilizar. Creo que es muy importante que nuestros libros de texto, nuestros libros de docencia se actualicen, y esta es una muestra muy clara de que los textos en la Facultad de Ciencias han ido evolucionando y que están a la par de textos de docencia de cualquier universidad del mundo. Entonces, quisiera terminar aquí y agradecerles mucho y felicitarlos. Bueno, Rosario, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Daniel Piñero. Gracias, Juanjo. Quisiera agradecer la invitación para participar en este evento, por esta publicación de este libro. Creo que el tema de la docencia es muy importante en una universidad en que está partida el conocimiento entre la investigación y la docencia, y que tenemos que trabajar en reunirlas. El entendimiento de la naturaleza ha requerido de muchos avances técnicos y conceptuales, y estos generalmente se desarrollan de forma ligada pero independiente. En mi caso personal me tengo que remontar a una de las primeras conferencias que motivaron mi interés por la biología molecular y la genética cuando estaba en la preparatoria. El código genético se estaba apenas entendiendo, pero ya se sabía que el ADN era el material hereditario. Los experimentos para demostrar que la unidad de traducción son los tripletes los hizo de forma muy elegante con un enfoque genético Francis Crick, mientras que la determinación de los tripletes, qué triplete determinaba qué aminoácido, lo hizo Bobin Corana usando métodos químicos y bioquímicos. Aquí podemos ver cómo no se hubiera podido planear, pero tenía que venir de diferentes campos. Y por ello le dieron a Corana el premio Nobel de 1968. Este entendimiento lo obtuve varios años después, cuando me pregunté específicamente qué métodos se usaron para definir el código genético. Y este ejemplo muestra cómo la vida del académico debe tener un componente de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para obtener información, y sobre todo de los nuevos conceptos y enfoques en las teorías. En biología en particular y en la evolución en concreto, se pueden estudiar de forma ligada pero independientemente los procesos de adaptación, especiación y extinción, que son los procesos evolutivos. Los resultados en cada caso han ocurrido de forma independiente, tanto en su parte conceptual como en su parte metodológica. De hecho, las técnicas que se usan para entender cada proceso son muy diferentes, a tal grado que la especialización solo permite estudiar una de ellas, y en casos excepcionales dos o tres. Cuando hace muchos años empecé a estudiar el doctorado, mi fascinación era estudiar la selección en una o varias poblaciones. Ese camino estaba muy lejos
Hablaré hoy del aspecto que me ha interesado más durante los últimos 30 años, la especiación, su frecuencia, sus procesos y su relación con la conservación, la biología de la conservación, en lo que respecta al concepto de especie y de subespecie. En particular, la especiación me ha interesado en grupos de especies en donde la divergencia fuera reciente. Sin duda, me enfrentaba con grupos que se conocían parcialmente desde el punto de vista sistemático y a veces también desde el punto de vista taxonómico. Por ello empecé con otros colegas, tanto de aquí como de otras partes del mundo, a estudiar a los pinos mexicanos. Los estudios acerca de la clasificación y la bibliografía eran ya entonces abundantes, aunque no exhaustivos. Había mucho la concepción de que la especiación, en muchos ejemplos, en los pinos en particular, tenían, cuando se veían las poblaciones en condiciones naturales, tenían rasgos morfológicos y fisiológicos intermedios y no había un aislamiento reproductivo obvio entre muchas parejas de especies. Y entonces se pensaba que había una alta frecuencia de hibridación, de introgresión, y que eso llevaba a la especiación. La pregunta que había en el ambiente era, como en otros grupos de plantas, ¿qué tanto la hibridización entre especies ha modificado los patrones filogenéticos derivados puramente de la divergencia genética? Y bueno, si había dos rasgos que eran diferentes de los pinos duros y los pinos blandos, se decía que ese era un híbrido muy listo. Esta disyuntiva entre la divergencia y la hibridización es entonces fundamental. Con el tiempo pareció aparente que con generar la divergencia, de los pinos domina la filogenia. Es decir, que ya visto los datos recientes, lo que muestra es que estas ideas de que había introgresión y que había especiación por introgresión no eran muy comunes, aunque sí hay algunos ejemplos en Asia. Y este mismo caso lo encontramos en especies de frijol del grupo de los ayocotes, que son como los pinos de la producción cruzada. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este grupo, se ha descrito que a nivel intraespecífico, en particular de los ayocotes, pues podría ser la especiación también por hibridización. Y hay un ayocote blanco, de semilla blanca, ahora se llama Phaseolus humosus, pero ese se piensa que es un híbrido, todavía se piensa el día de hoy que es un híbrido. Una cosa y la otra. Entonces, no es que yo tenga una opinión opuesta a ese concreto ejemplo, sino que creo que solo teniendo evidencia sólida podemos ver si es la hibridización o es la divergencia lo que produce las nuevas especies. Ahora, recientemente se ha escrito a nivel intraespecífico que la domesticación del maíz en México ocurrió primero por una divergencia de las especies Barbiclumis de la cuenca de las Balsas y posteriormente una introgresión adaptativa en una parte del cromosoma 4 entre la subespecie cultivada sea maíz y el teocicle de la subespecie mexicana de las zonas altas del centro de México. Entonces, en este caso, pues, hay un artículo reciente que dice que el origen del maíz es dos
Y de los marcadores moleculares, las causas de revolución de los marcadores moleculares. Es decir, cuando yo trataba de entender esto del código genético hace 60 años, en realidad pues no sabíamos que se podían usar los marcadores moleculares para entender la divergencia entre las especies. Pero apareció los marcadores moleculares y apareció las teorías neutral y casi neutral de la evolución molecular. Además, se desarrollaban aplicaciones estadísticas, o se han desarrollado estas aplicaciones estadísticas de la teoría de coalescencia y se resolvieron muchas de las preguntas filogenéticas y de especiación, de cómo configurar, etcétera. En particular, en los últimos 15 años, se ha podido con el liderazgo de David Gernan del Instituto de Biología y sus colaboradores en muchos países, y aquí en México, llegar a obtener filogenias de los cloroplastos y de los genes ultraconservados de la mayoría de las especies de pino, que incluyen un modelo básico de coalescencia y mutación, y el proceso de especiación por un proceso de divergencia, no por un proceso de hibridización. Y de esa manera pudimos generar una filogenia de especies, los árboles de especies, los tiempos de divergencia y los tamaños históricos poblacionales. Estos últimos asociados a la cantidad de variación genética actual. O sea que una duda que a mí hace muchos años era por qué había esa cantidad de variación de diferentes especies. Pues es un asunto estrictamente de la mayoría del genoma, que es neutral o casi neutral, y del tamaño de la población. Entonces aquí es donde quiero incluir otro concepto que se ha generado también con estos estudios, que es el modelo de mosaico del genoma, que representa que las distintas regiones neutrales o casi neutrales del genoma son indicadores de la divergencia entre las especies. Entonces, si queremos estudiar la divergencia, tenemos que estudiar estos marcadores neutrales o casi neutrales, que podemos representar en una filogenia de especies, y aquellas regiones que son producto de diversas intensidades de la selección y que muestra una divergencia no neutral y no correlacionada con el tiempo de divergencia. Es decir, mientras en un caso hay correlación entre el tiempo de divergencia y el número de diferencias, en el otro caso no ocurre lo mismo. Estas consideraciones nos ayudan a imaginar una filogenia que incluye una parte reciente asociada con la especiación, otra asociada con lo que se llama la zona anómala entre los tiempos de divergencia de las especies, y aquella más antigua de los genes en donde hay sorteo incompleto de linajes. Esto del sorteo incompleto de linajes que nos habla de las filogenias de genes, en realidad lo que nos está diciendo es que la historia de los genes no coincide con la historia de las especies. Son más viejos los genes que las especies. De tal manera que tenemos que, y eso es por esta teoría de la coalescencia, en donde hay esta época, digamos, confusa en la especiación. Entonces eso va a pasar. Entonces cuando vemos filogenias con todos estos marcadores moleculares, lo que vamos a ver en general es lo que muchas veces decimos, esta es una especie críptica, ¿no? Porque es diferente genéticamente o porque tiene una distribución geográfica un poco diferente. Pero bueno, eso creo que ya tenemos la capacidad de poder verlo con más detalle. Entonces, en esta zona anómala, esa zona confusa de las filogenias, se encuentra la divergencia de las subespecies que normalmente, como en el caso de sea maíz, están asociadas a las distribuciones geográficas no sobrelapadas, aunque en algunos casos se sobrelapan con la consecuente hibridización, y esto también tiene que ver con el movimiento de las poblaciones en el espacio. Para terminar, quisiera hablarles un par de minutos del género agave y en el que estamos trabajando hace unos años. Este es
podemos abordar las preguntas respecto a la forma en la que ha ocurrido la especiación en este importante género de especiación. Asimismo, queremos abordar preguntas acerca del proceso de domesticación, como les decía, y sin duda las estrategias de conservación del género a través de esta concepción geográfico-genética de la especiación. Es decir, que viendo estos resultados que hay, que son en plantas son muy comunes, que hay subespecies, que se pueden identificar genéticamente, que tienen una distribución geográfica generalmente separada, podemos revisar los conceptos de la biología de la conservación, que es la unidad que queremos conservar. Bueno, con ello quisiera agradecer su atención y felicitar a los 106 autores y a los 4 editores de esta importantísima obra. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los coordinadores de este libro absolutamente impactante y maravilloso. Yo creo que es un ejemplo que pone la facultad en el tema de la docencia, me atrevería a decir no solamente nacional sino internacional. Gracias a los coordinadores Tania, Eric y Juanjo por la invitación. Como ya se comentaba, hay una lista impresionante de autores, 107, y me puse a revisar la lista. Muchos los conozco, de hecho con la mayoría de ellos hemos publicado algunas cosas, pero hay una proporción que no conozco, que son jóvenes, y esto a mí me causó una muy grata impresión, porque comentaba hace rato con Daniel que se ve una escalera generacional, y eso es tremendamente importante porque se garantiza que va a haber un reemplazo generacional de profesores y de la educación en biogeografía de altísimo nivel académico. En ese sentido, muchísimas felicidades a los coordinadores por invitar a tantos jóvenes. Me encantó el formato del libro en el sentido, cuando dije biografía práctica, yo había oído escuchar del libro, pero no había tenido la oportunidad de verlo un poco en detalle. Dije, bueno, va a ser un libro práctico, etc. Pero después de estar hojeando el libro, y ahorita voy a entrar en algún detalle en uno de los capítulos de los que me interesa, de los que yo he estado trabajando, la cantidad de prácticas y de preguntas es impresionante, absolutamente impresionante. Ojalá y el libro pueda impartirse en la mayoría de los capítulos en la parte de la licenciatura. Me parece que hay algunos temas en donde jóvenes a nivel de licenciatura podrían tener ya una visión de los retos y problemas que enfrenta el país, y que la bibliografía puede ser una herramienta muy importante para abordarlos o para producir datos científicos en esos temas. Pues era imposible realmente ver todos los temas a detalle, pero yo agarré uno que seguramente coordinó la doctora Tania Escalante y lo hizo de manera absolutamente magistral, que es la bibliografía de la conservación. Es uno de los últimos capítulos. Me pareció un enfoque excelente en los planteamientos, en la estructura, en el marco teórico conceptual que lo integran, y me encantó porque está mucho basado pues en un libro que se publicó en el 2007 con
sobre este marco conceptual de planeación sistemática de la conservación por el doctor Chris Mayuls y el doctor J. Sarkar. Ambos estuvieron en el laboratorio y con el doctor Sarkar pues hemos venido colaborando pues desde hace más de 20 años, y de hecho la doctora Escalante hizo un postdoc conmigo en mi laboratorio y le tocó conocer a J. Son 16 temas que tienen prácticas, de las cuales cuando lo estaba yo leyendo en estas vacaciones muchas se me antojaron hacerlas, pero me dio un poco de miedo porque seguramente me iban a reprobar, pero realmente son muy apetitosas, son prácticas que a uno lo captan, lo estimulan como para hacerlas. Todos ejemplos, o la gran mayoría, ejemplos de México. Ya no son estos casos en donde dicen, bueno, pues hay que hacer esto que se hizo en Tanzania, o en Europa, o en Australia, y es urgente que se haga en México. No, ya son casos, estudios de caso en México, sustentado con publicaciones en revistas de muy alto impacto. Antes de permitirme leer cada uno de estos subcapítulos y de felicitar y de mencionar a los autores, porque realmente sí me llamó muchísimo la atención y lo quiero hacer explícitamente, hay otro punto que es importante mencionar, y lo quiero referir a esta parte que se ha estado aprovechando de toda esta información digital disponible, en donde en México hemos tenido la enorme fortuna de contar con instituciones gubernamentales como la CONAVIO y la CONAMP, que han producido una cantidad de material de altísimo nivel disponible al público en formato abierto. Y eso, en efecto, ha contribuido a pues desarrollar estos análisis de biografía de la conservación con mucho mayor detalle y mucho más rápido. Yo recuerdo que hace muchísimos años, la mayoría de aquí, yo creo que estaba en primaria o no había nacido, no había mapas digitales, había que digitalizarlos, había tabletas que uno ponía el mapa del INEGI y había que estarlo digitalizando para tener un formato digital, porque no había. Y bueno, pues ahora hay mapas de todo el mundo a un nivel de resolución de 30 metros o algo así, algo absolutamente impresionante. Aunado a eso, pues evidentemente están las enormes bases de datos, el Big Data, que, bueno, la CONAVIO tiene el Sistema Nacional de Información Biológica, pues está el GEDIR, está estos softwares que están saliendo, el Google Earth Engine. Yo tengo un postdoc que está trabajando con eso y la verdad, pues yo voy y me asomo a la computadora a ver qué está haciendo. O sea, ya no es algo impresionante, pues todos los software de estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Que este libro hizo un uso y una integración adecuada, integral, de todo este material para meterlo en estos temas, en estas prácticas. Eso se me hizo algo también maravilloso. Las prácticas brindan los links, los sitios en donde se pueden bajar los programas de estadística, los mapas para hacer las prácticas, etcétera, etcétera. Eso se me hizo algo importantísimo. Felicito sentidamente a las y los autores de los siguientes capítulos
tan importante en México, que es Bibliografía de la Conservación. Primero, Estatus de Conservación de Especies, por Daniel Alejandro Olvera Zulé. 2. Criterios para la identificación de puntos calientes, los llamados hotspots de biodiversidad, por Alina Katia Juárez Medina. 3. Identificación de puntos calientes, los hotspots de aves mesoamericanos, por David Prieto Torres. 4. Pérdida de hábitat, deforestación y cambio de uso de suelo, por el doctor Gerardo Rodríguez Tapia, un gran amigo mío. Siguiente. Efectos de la pérdida del hábitat y fragmentación por cambio de cobertura, uso de suelo en anfibios y reptiles, por Michelle Farfán y Martín Cervantes López. Siguiente punto. México megadiverso, implicaciones para la conservación. Alina Katia Juárez Medina. Siguiente punto. Áreas prioritarias para la conservación en México y el mundo. Daniel Alejandro Olvera Zulé, Osvaldo Aníbal Flores Nava. Siguiente punto. Índices de complementariedad en Bibliografía de la Conservación. Julio César Ramírez, Raúl Contreras Medina, Isolda Luna Vega. Isolda, una gran amiga. Siguiente punto. Selección de áreas prioritarias para la conservación. Mi estimadísima doctora Leticia Ochoa. Siguiente punto. Bibliografía y planeación sistemática de la conservación. La mejor estudiosa del tema, la doctora Tania Escalante, Diego García Vélez. Siguiente punto. Subrogados de biodiversidad. Tania Escalante, Elisa Platas. Es la Elisa del laboratorio, ¿verdad? No, bueno. David Prieto Torres. Siguiente punto. Rareza geográfica de especies. Elkin Novero Urbano, Silvia Montenegro Muñoz. Siguiente punto. Rareza geográfico de especificidad de hábitat y abundancia. Elisa Platas Valle. Siguiente punto. Bibliografía de islas y el debate de sloths. Carmen Pozo Blanca Prado Cuellar. Este debate de sloths estaba desde que yo estudié mi doctorado allí por los mediados de los 80, finales de los 80, en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Michigan. Estaba todavía ese debate y sigue el debate. Siguiente punto. Características de los atlas bibliográficos, la doctora Tania Escalante. Y el último tema, documentación de especies de la zona de transición mexicana para la elaboración de atlas bibliográficos. David Espinosa, Margarita Santiago, Fabiola Juárez y Genaro Montaño. Cada uno de estos temas tiene su lista de preguntas y de prácticas. Impresionante. Muchas felicidades de nueva cuenta. Bueno, creo que no va a alcanzar el cable este test. Estamos saliendo. Yo les quería comentar de este libro. No solo es un libro. Ahorita veníamos comentando, Víctor y yo, que fue una tarea titánica para nosotros los editores y también para los autores, porque si nosotros volvemos ahorita atrás, ya se ve bien bonito el libro, por supuesto, en digital, el libro electrónico, pero nos costó muchísimo. Afortunadamente, siempre estaba nuestra líder que nos jalaba las orejas, a mí en particular, y estuvo siempre muy bien, porque nos pasó de todo. Nos pasó que se atravesó un virus mortal, ¿no? La pandemia. Tuvimos mucho trabajo durante el tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que en particular a mí me evitó volverme loco, por ejemplo. Pero nos sobrepusimos un montón de cosas. Nos sobrepusimos a la pandemia, nos sobrepusimos al trabajar en línea. Tuvimos
asociados a la resolución de las prácticas con los autores, para que todos entendiéramos cómo funcionaban. Fueron 2 talleres que nos costaron mucho porque también tuvieron que ser en línea todavía. Uno fue cuando todavía no regresábamos, el segundo ya estábamos regresando, pero todavía había infectados. La segunda vez que me dio el COVID, por ejemplo. Además, coordinar a los 106 autores fue una tarea herculeana, ¿no? Y después conseguir las 106 firmas, ¿se acuerdan? Para que pudiéramos hacer los trámites de la sesión de derechos y de la parte editorial. También ahí nos volvemos locos. Más de una vez estuvimos a punto de tirar la toalla, hubo lágrimas. Nos sobrepusimos a los cambios aquí en la parte editorial, pues se nos jubiló un gran elemento que siempre estuvo trabajando con nosotros. Y cuando vino el cambio, a conseguir cosas nuevas, porque había cambiado la ley de derechos de autor, entonces necesitábamos otra cantidad de cosas para hacer los trámites. Y ahí históricamente también Tania aguantó muy bien y nos coordinó y nos apoyó. Pero además, volteé a ver también para atrás y vemos que está lleno de un montón de cosas inmateriales el libro. Teníamos una playa de estudiantes que nos apoyaron en todo. Sacamos 4 servicios sociales. Para que se den cuenta del nivel de todo lo que teníamos que hacer, necesitamos 4 servicios sociales que nos apoyaron, ¿no? Dos chicos, 2 estudiantes se titularon por apoyo a la docencia, ¿no? ¿Cómo extrañé yo cuando se tituló Ana? Porque era la que me ayudaba. Yo no encontraba en un canal y dije, ay, ¿dónde está tal cosa? Ella lo encontraba rápido para mí, para nosotros todos, ¿no? Juntamos una cantidad de archivos multimedia impresionante, que tenemos 2 repositorios en los cuales se encuentra el material asociado a los 15 gigabytes. De hecho, me acuerdo que tuvimos que pedir más espacio en el servidor aquí de Cienter. Ahí también nos apoyaron los de la coordinación de servicios de cómputo. Marta hizo también su playa de trabajadores aquí de cómputo. Que tampoco luego no entendíamos, nos hablaban ahí del sistema operativo de Apache, de Oracle, no sé, son un montón de fotos, les decíamos nosotros, videos multimedia. Tuvimos videos asociados en el canal de YouTube, o sea, además de los repositorios, los videos asociados en el canal de YouTube. Bueno, se volvió un gigante que podía más o menos, desde mi perspectiva, realizarle armas. Todo lo que se quedó asociado ahí al manual, ¿no? Y que ya no vamos a ver, todos estos alumnos que pasaron los servicios sociales, los titulados, los que apoyaron como voluntarios, a los que obligamos a participar como voluntarios, de los que ya estaban titulándose. Y padrísimo, porque también algunos de ellos participaron en la creación de las prácticas, ¿no? Como Diego, como Elisa, que además pues después invitaron a otros autores porque también se crecía tanto la práctica que venían más autores. Entonces por eso es que juntamos, entre otras cosas, tanta gente que estuvo colaborando. Entonces, en este proyecto colaboraron fácilmente unas 200 personas, entre autores, editores, estudiantes, y eso fue lo padre también. Participaron investigadores de diferentes instituciones, estudiantes de licenciatura, de posgrado, de las instituciones gubernamentales como CONARIO, ¿no? Y ya no me acuerdo cuántos países, pero estaban representantes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Brasil. Había alguien que puso en el chat, no me acuerdo si mal no recuerdo, pero de todos lados. Y entonces sí se volvía bien complicado. Tuvimos que sacar una cuenta de correo y uno de los servicios sociales se encargó de estar revisando los correos, revisando diferentes versiones de diferentes archivos de imagen. Juanjo tuvo que hacer imágenes para pasarlas a la resolución que necesitábamos. En fin, tuvimos una tarea
gigantesca. Y al final, a mí me encantó que este libro concentra precisamente un montón de tecnologías y un montón de información, ahora en la edad de la información, de todas partes, ¿no? O sea, en clases, en video, en fotografía, el mismo libro es digital. Si lo hubiéramos querido imprimir, yo creo que no alcanza el papel del mundo y hubiera salido, tampoco nos hubiera alcanzado el presupuesto, la verdad, porque está enorme. También nos sobrepusimos a problemas de impuestos, ¿no? A problemas con los dineros resguardados, el proyecto, etcétera, etcétera. Pero al final nos costó fácilmente, fueron 6 años, 5 años, en el que le pusimos todo el empeño y está literal lleno de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, no literal, metafóricamente, pues sí hubo algunas lágrimas, sangre no estoy seguro, pero mucho sudor, eso sí. Entonces, yo quiero felicitar también a todos, algunas felicitaciones de todos, pero felicitar a todos los que pasaron, todas las personas extra que pasaron por el libro, ¿no? Todos estos estudiantes, y que pudimos colaborar en todo sentido, ¿no? En otras formas de titulación que no son las tesis, en los servicios sociales, en el apoyo de otras personas que estuvieron ahí también, la gente de editorial, la gente de cómputo, el editor que nos apoyó. En fin, es resultado del trabajo de un montón de gente, y ahora que lo vemos hacia atrás, no nos queda más que verlo con mucho cariño. O sea, yo siempre he visto que quedó precioso, pero casi lo veo como a un hijo. Entonces, ustedes díganme si no quedó muy bonito. Y bueno, ya para no abusar más del tiempo, porque a mí me encanta, o sea, soy bien parlanchín, ¿verdad? No más estoy diciendo. Le voy a pasar el micrófono a nuestra querida jefa, porque sí fue muy querida en todo este proyecto, la doctora Tania Escalari. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, por las flores, ¿no? El doctor Víctor Sánchez Cordero y yo tenemos una historia medio larga, no les voy a decir de cuántos años, pero un poco larga. Pues no las calculen, por favor. Bueno, pues yo me voy a permitir leerles los agradecimientos. Es una cosa breve porque, como ya comentaba aquí el doctor Eric, pues hay mucha gente que estuvo involucrada, ¿no? Entonces, bueno, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de Bibliografía Práctica. En primer lugar, agradecemos a nuestros colegas autores, los estudiantes y colaboradores cuyas aportaciones, observaciones y experiencias enriquecieron profundamente el contenido de esta obra. Voy a hacer un paréntesis para agradecerles especialmente a mis estudiantes que están aquí en la cuarta fila. Levanten la las galletas y hacer las grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias a ellos, en especial aquí está Diego Rosas, que nos apoyó con el repositorio del libro. A nuestros rectores, presentes y futuros, gracias por el interés en esta disciplina, que más que una ciencia es una forma de entender el mundo natural en su complejidad espacial, ecológica y evolutiva. Esperamos que este libro les sea una herramienta útil, tanto en el aula como en el campo, y que contribuya a fortalecer su pasión por la biografía. Reconocemos el esfuerzo del equipo editorial de la Facultad de Ciencias por su dedicación y compromiso durante todo el proceso de publicación, permitiendo que esta idea se convirtiera en una realidad tangible. Nuestro reconocimiento también va dirigido en especial gratitud a quienes hoy nos acompañan como presentadores de la obra, la doctora Rosa Mata, el doctor Daniel Piñero y el doctor Víctor Sánchez Cordero. Agradecemos profundamente el tiempo, el interés y la amabilidad con la que aceptaron participar en este evento. Sus palabras aportan una mirada enriquecedora y valiosa que amplía el diálogo en torno al contenido del libro y su relevancia. Finalmente, queremos agradecer a nuestras familias y a las familias de los autores.
por su paciencia, comprensión y constante aliento durante el tiempo que dedicamos a la elaboración del libro, el apoyo incondicional de nuestras parejas, padres, madres, hermanos, hijos y sobrinos fue una fuente de energía y equilibrio a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando, o quieren que hagan si alguien tiene alguna pregunta en particular, comentario, queja, algo para algunos editores o comentadores aquí presentes. Agradecimiento. Sí, exacto. Sí. Agradecer a ustedes, los editores, por esta oportunidad que nos dieron y sobre todo por una oportunidad tan grande que van a tener los estudiantes y esta idea que sea digital, que es todavía un acercamiento más para todo el mundo, o sea, no creo que solo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias, ¿no? Sino para diferentes partes de México y del mundo. Muchas gracias a ustedes, los editores, obviamente a los presentadores que están aquí, por esas palabras, por esas motivaciones que nos están dando, y pues felicidades a todos, ¿no? A todos los presentes y los ausentes. Gracias. Gracias, y como les decía hoy, espero que algún día estar yo de ese lado y que alguno de ustedes presente otro libro así. Ojalá no le tome 5 años, porque suena muy deprimido.